esclavo estoy de pruebas mil. Soy incapaz lidiar con Satanás en esta lucha tan hostil. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Presentamos el programa evangélico Volviendo a Jesús con una voz de avivamiento para usted. Ahora le invitamos a escuchar este lindo himno. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre, hijo es avergonzador y deshonrador. Proverbios capítulo 19, versículo 26.
Le invitamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, gracias infinitamente porque tú nos has ayudado hasta aquí. Gracias porque nos has provisto, Señor, todo el dinero necesario para hacer esta gran obra. Gracias porque estás llegando a estos corazones necesitados para recibir tu palabra. Te suplicamos que tu gracia abunde y la esperamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Abramos la Santa Biblia, abrámoslo en el libro de 1 Corintios, capítulo 15, leyendo los versículos del 1 al 14. Leyendo, la palabra de Dios dice de esta manera, escuchen: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Hemos visto la palabra de Dios aquí. Hemos leído algo muy especial. Veamos lo que dice. El primer versículo del capítulo 15 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Yo quiero que entendamos bien estas palabras. Dice Pablo: además os declaro, hermanos, el evangelio. Ahora, él no está declarando así como declaran ahora, que ahora se pasan sobre la soberanía de Dios y empiezan a declarar algo y dicen que cuando ellos lo declaran, Dios queda obligado a hacerlo. Eso es totalmente falso, una doctrina herética, completamente herética, y no es correcto que las personas estén diciendo: voy a declarar mi automóvil del último modelo o cosas así, una casa hermosa, un palacio de casa. Todo eso no está bien, eso está fuera de la palabra de Dios, fuera del orden. ¿Qué es lo que Pablo dice cuando él dice os declaro? Que está declarando el evangelio, está predicando el evangelio. Hay que entender bien la Biblia, nada de torcerla, porque la tuercen para su propia perdición. Entonces, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Glorifico a Dios porque ellos fueron capaces de recibir el mensaje del evangelio entregado por Pablo, en el cual dice también perseveráis. Otra cosa buena, que perseveran en la fe. No solo creyeron en el evangelio, sino que perseveran en el evangelio de Cristo. Ahora dice el versículo 2:
por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Sí? Para ser salvos es necesario retener la palabra de Dios. Hay que retener lo que está diciendo aquí. Si no creísteis en vano. Ahora, si creyeron en vano, de nada les sirve. No hay nada que estén logrando. Pero si creyeron de veras, y entonces están reteniendo la palabra de Cristo en sus corazones, entonces son salvos. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Él recibió ese mensaje de Dios y ahora se los había enseñado a ellos. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados. Eso ya lo sabíamos. Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ya estaba profetizado de años atrás que Jesús iba a entregar su vida por nosotros. Y así fue. Y también dice el versículo 4, y que fue sepultado. Jesús lo pusieron en un sepulcro. Él no fue enterrado, sino fue sepultado. Note la diferencia. Sepultado quiere decir que lo pusieron en un sepulcro. Ahora, enterrado quiere decir que hicieron un hoyo y lo enterraron ahí. Es diferente, muy diferente. Él dice, y que resucitó al tercer día. Después de estar sepultado 3 días, cuando ya creían que hería. ¿Y por qué habría de herir si era el Hijo de Dios? Él no vio corrupción, dice la Biblia. O sea que estaba ahí muerto, pero sin corromperse. Esto dice aquí, fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra vez, conforme a las Escrituras. Ya estaba profetizado que Jesús se iba a levantar de entre los muertos. Ahora el versículo 5 dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahora, ¿qué es esto? Jesús, después de haber resucitado, se le apareció a Cefas. ¿Y quién era Cefas? Cefas es Pedro. Oiga, es que Cefas es lo mismo que Pedro, solo que en hebreo. En hebreo era Cefas y en griego era Pedro. O sea, en griego era Petros, ¿verdad? O sea, Pedro. Nosotros al castellano lo pasamos como Pedro, pero es el mismo Cefas. Cefas, Pedro, y también él se llamaba Simón, era el nombre que le fue dado cuando nació, ¿verdad? Entonces es Simón, Pedro o Cefas. Y después de aparecerle a Cefas o después de aparecerle a Pedro o a Simón Pedro, les apareció a los 12 apóstoles. Y entonces ese es mayor testimonio. ¿Se dan cuenta? El estar es el testimonio de 12 ya es válido. Con el testimonio de 2 o 3 testigos, dice la Biblia, una situación se toma como verdadera. 2 o 3 testigos. Y ahí ya habría 12 más Cefas. Bueno, ahí estaban todos los testigos. Ahora el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos juntos. Peor todavía. Ahora, más de 500 testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿quién puede dudar de que Jesús resucitó? Ninguno. Y luego dice aquí, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Y los que vivían todavía podían dar testimonio y decir, verdadero, nosotros lo vimos, nosotros estuvimos con Jesús. Ahora dice aquí el versículo 7, y es otro. Después apareció, dice, a Jacobo. Jacobo es el mismo que le llamamos Santiago. Es algo interesante. Jacobo y Santiago. Usted mira que la epístola dice epístola de Santiago, pero dentro del texto no dice Santiago, dentro del texto dice Jacobo, que ese era su verdadero nombre. Ahora, ¿de dónde salió ese nombre Santiago? Pues yo lo investigué, muy difícil de investigarlo, y descubrí que empezaban a decir Saint Jacobus, o sea, San Jacobo, Saint Jacobus, y de ahí salió la palabra Santiago. Degeneración de palabras, conforme va pasando el tiempo, se van degenerando los vocablos. Entonces apareció, dice, también a Jacobo, o sea, a Santiago, y después a todos los apóstoles completos. Volvió a aparecer evidencias de que Jesús ciertamente resucitó. Ahora dice el versículo 8, y el postrero de todos, el último de todos, eso quiere decir el postrero de todos, como un abortivo, como alguien que lo aborta. Eso me apareció a mí.
como el sobrante, el último, el que vale menos la pena, se me apareció, dice, a mí. Ese es a Pablo, que se le apareció también. Ahora dice aquí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y a mí me parecía que era el más grande, fíjese. El más grande, el que hizo más logros, el que logró más trabajo en la obra de Dios, San Pablo. Pero él dice, soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Y miren, en nuestro día hay montones que se hacen llamar apóstoles y que quieren que los llamen apóstoles. Eso no es correcto, son falsos apóstoles, porque los verdaderos apóstoles son solamente 12, y están vivos en el cielo. Nadie les puede quitar su lugar aquí en la tierra. Pero ahora cualquier pastor dice soy apóstol. Esos son falsos apóstoles. En los tiempos de San Pablo también ya había falsos apóstoles. Dice ahí, los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora hay montones que se dicen ser apóstoles y no lo son. En Honduras hay un apóstol que hasta con malas palabras trata a la gente. Imagínese usted, ¿un apóstol de Dios va a hacer eso? No, simplemente no. Son falsos apóstoles. Y ahora han aparecido hasta apóstolas. Imagínense de dónde se inventaron tal cosa. Apóstolas. No es posible que haya una mujer apóstol. Sin embargo, lo pretenden serlo. Ahora dice Pablo, empero, este es el versículo 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por gracia llegó a ser apóstol. Y mire, pues, el apóstol legítimo no es Matías. A Matías lo eligió la iglesia, pero la iglesia no tenía facultad para elegir apóstoles, solo el Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia pensó que tenía facultad para eso y nombró a Matías. Y el procedimiento que usaron para nombrarlo también fue equivocado, también fue pecaminoso, porque lo nombraron echando suertes, y la Biblia prohíbe echar suertes. ¿Se dan cuenta? Y sin embargo ese es el método que ellos, y precisamente por eso Dios no aceptó a Matías, pero Dios nombró, el Señor Jesucristo nombró a Pablo, a Saulo, cuando venía de Tarso, él. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No, porque mire todo el trabajo que hizo Pablo. Pablo es prácticamente el que fundó el cristianismo. También tuvo que ver Pedro, también tuvo que ver Santiago y otros. Pero Pablo y Silas fueron de los pioneros, de los grandes misioneros que llegaron a toda Asia y aparte de Europa. Así es. Entonces, por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. ¿Cierto? Pablo hizo todos los viajes misioneros. Se cubrió toda Asia, se cubrió parte de Europa. Y quería llegar hasta España, pero ya no pudo llegar hasta ahí. Quería llegar a Italia y llegó hasta Italia. Bueno, ahora dice aquí la palabra de Dios, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. No se echa Pablo el gusto de ser él el gran apóstol. No se hace llamar él el gran apóstol. Ahora el versículo 11 dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Sea yo o los demás apóstoles, por medio de todos ellos llegó el mensaje del evangelio a estas gentes y así ellos han creído. Ahora el versículo 12, y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Se predica en todas partes la resurrección de Jesús. Entonces, ¿cómo se va a decir y cómo se va a creer que no hay resurrección de los muertos? Claro que lo hay. Incluso Jesús resucitó a varios muertos cuando él estuvo en su ministerio, pero se volvieron a morir. Por eso la Biblia dice que Jesús es el primogénito de los muertos, el primogénito de los resucitados, porque él resucitó para ya no volver a morir. Así. Ahora dice aquí la palabra de Dios, versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y eso es innegable, porque está en el cielo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y ahora dice el último versículo, el 14, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación
¿Para qué predicar? Si Cristo no resucitó, pero Cristo sí resucitó. Vana es también nuestra fe. Y damos gracias a Dios que nuestra fe no es en vano. Que el Señor bendiga su palabra. La senda ancha dejaré, yo quiero. Hemos presentado el programa radial evangélico Volviendo a Jesús, con una voz de avivamiento para usted. Escúchenos todo el tiempo con esta misma estación. Que Dios le bendiga. Ha estado con usted su amigo sincero, Edgar Amílcar Madrid. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar.